Hola amigas y amigos, bienvenidos a Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso de Niños de la Calle contra Guatemala, un caso fallado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 19 de noviembre de 1999. Y es que la República de Guatemala es estado parte del Pacto de San José desde mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana en 1987. También en este mismo año ratificó la Convención Interamericana contra la Tortura. Y es que este caso marcó un precedente histórico para comprender las violaciones a los derechos humanos de sectores de la población, en este caso de las personas en situación de calle en toda Latinoamérica. Antecedentes del caso. Mucho ojito porque las víctimas en este caso fueron Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa, Julio Roberto Cal, Jovito Josué Juárez y Straum Amán Villagrán Morales. Todos ellos eran 5 jóvenes, 3 de ellos menores de edad, que vivían entre las avenidas Quinta y Cuarta en la ciudad de Guatemala, en la zona 1. Y es que durante los años 90 en Guatemala existía un patrón común y generalizado de violaciones a los derechos humanos de la población en situación de calle, que incluía detenciones arbitrarias, humillaciones, tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas y amenazas. Así, el 15 de junio de 1990, 4 de estos jóvenes fueron levantados por hombres armados y subidos a una camioneta. Posteriormente fueron torturados y ejecutados, y sus cuerpos fueron abandonados en el bosque de San Nicolás. 10 días más tarde, el joven Villagrán Morales fue muerto por un disparo en la sección de las casetas en la ciudad de Guatemala. En el ámbito del derecho interno se dio inicio a las investigaciones y procesos judiciales, alcanzando incluso la instancia de la Suprema Corte en Guatemala, quien determinó que debía absolverse a las personas que habían sido acusadas de victimarios de los jóvenes. Así, el caso se mantuvo en la impunidad. En este contexto, y una vez agotados los recursos de jurisdicción interna, el Centro por la Justicia Internacional presentó una petición ante el sistema interamericano en septiembre de 1994. Seguidos los trámites convencionales, la Comisión Interamericana presentó el informe de fondo en octubre de 1996 y finalmente decidió presentar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en enero del año 1997. Sentencia. El Estado guatemalteco interpuso la excepción preliminar de la fórmula de la cuarta instancia, la cual fue desestimada por la Corte porque en el caso no se estaban cuestionando decisiones judiciales asumidas en el ámbito del derecho interno, sino correspondía determinar violaciones convencionales al Pacto de San José. Ya en los méritos de fondo, la Honorable Corte sostuvo que había elementos suficientes para considerar que los secuestros de los jóvenes habían sido cometidos por agentes del Estado, específicamente por la Policía Nacional de Guatemala. Todo esto comprometió la responsabilidad internacional en términos del artículo 7 de la Convención Americana, esto porque evidentemente los jóvenes fueron detenidos sin mediar una orden judicial. Y es que en este tipo de casos es evidente que el control judicial es una condición necesaria para prevenir detenciones arbitrarias. Máxime que la pronta intervención judicial permitiría detectar y prevenir violaciones al derecho a la vida o la comisión de la tortura y de otro tipo de tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Similar situación se presentó respecto del derecho a la vida, ya que en este caso los 5 jóvenes fueron sujetos a una privación arbitraria de su derecho a la vida y comprometió la responsabilidad internacional de Guatemala en términos del artículo 4 del Pacto de San José. En lo que respecta al derecho a la integridad personal, el Tribunal Hemisférico sostuvo que durante todo el tiempo en que los jóvenes permanecieron retenidos, es decir, privados arbitrariamente de su libertad, se produjeron contextos de violaciones a su derecho a la integridad personal en términos del sufrimiento psicológico y moral. Y es que luego de ser privados arbitrariamente de su vida, el tratamiento que se dio a los cuerpos de los jóvenes constituyó también un trato cruel, inhumano, pues sus cuerpos eran sagrados para las familias de las víctimas. Respecto de la violación del artículo 19 de la Convención Americana, es decir, de los derechos del niño, la comisión sostuvo que las víctimas vivían en condiciones socioeconómicas muy precarias, luchaban por sobrevivir y, lejos de ser acogidos por la sociedad, eran excluidos. Precisamente, la Honorable Corte sostuvo una interpretación sistemática del artículo 19 del Pacto de San José a la luz de diversas normas de la Convención sobre los Derechos del Niño para establecer las normas de protección que deben cumplir todos los estados en el Corpus Juris Interamericano. Las normas transcritas permiten precisar en variadas direcciones los alcances de las medidas de protección a que alude el artículo 19 de la Convención Americana. Entre ellas merecen ser destacadas las referentes a la no discriminación, a la asistencia especial a los niños privados de su medio familiar, a la garantía de la supervivencia y el desarrollo del niño, al derecho a un nivel adecuado y a la reinserción social de todo niño víctima de abandono o explotación. Es claro para esta Corte que los actos perpetrados contra las víctimas en el presente caso, en los que se vieron involucrados agentes del Estado, contravienen estas previsiones.
En este caso, la Corte también sostuvo violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, los relativos a las garantías judiciales y la protección judicial, precisamente porque no existió un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Repercusiones. En materia de reparaciones se estableció indemnizar a las familias de los jóvenes y además crear un centro escolar con sus nombres respectivos. Este caso representó un quiebre total de los compromisos internacionales del Estado de Guatemala respecto de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de todas nuestras sociedades, las personas en situación de calle. Y es que una persona que vive su infancia en las condiciones de humillación, miseria, violencia y rechazo, experimenta una condición que equivaldría a la muerte espiritual, sencillamente incapaz de crear un propio proyecto de vida. Adicionalmente, este caso contiene uno de los votos razonados mejor fundamentados en la historia de la jurisprudencia interamericana, a cargo del juez Cansado Trindade y relativo al respeto a los muertos y a las familias. Vale, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué opinas del caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.